Y entre tantos temas de agenda, sigue, porque desde hace muy poco se está debatiendo en el Congreso o estaba ingresando algunos proyectos para debatir el tema que muchos lo reducen a aborto sí, aborto no, otros a algo por ahí más superador, que puede ser defender la vida, otros, no es, porque por ahí en contra del aborto pueden estar muchos, pero a favor de despenalizarlo pueden estar también muchos. Entonces hay toda como una mezcla de ejes en este debate en el cual hace falta algún esclarecimiento. Por eso agradecemos que esté del otro lado de la línea telefónica a alguien que sobre esto conoce y mucho, sobre todo porque ha sido protagonista, ¿no?, de estos hechos y de estos debates. Viste que cuando queda la letra escrita como la fuente documental y hay que recurrir a ella como para agotar todo tipo de debate, bueno, de él se trata, porque actualmente es diputado del Parlasur, pero hace unos 20 años o más, si no mal no recuerdo, fue presidente de la Convención Constituyente de la Provincia de Buenos Aires. Nos referimos a Osvaldo Mercury, a quien saludamos. Martín López Lastra le saluda. ¿Cómo le va? Martín, un gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Bueno, justamente esta presentación la hacía como una introducción a este debate sobre si aborto sí, aborto no, o despenalización, o si se despenaliza en qué dimensión. Recién hablaba de lo que es la fuente documental legítima, legal. Estamos hablando de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y usted tuvo mucho que ver, ¿no?, en ese proceso, justamente porque presidió la convención. Y cuéntenos un poquito, ¿cómo fueron esos debates mediante el cual quedó plasmado este artículo en el cual se señala que la vida queda protegida desde el instante mismo de la concepción? Creo que la Constitución bonaerense hasta está mucho más clara que la nacional. ¿Por qué no nos cuenta? Sí. Y le cuento, fue en 1994 cuando sancionamos, presidiendo en mi caso la Convención Constituyente, que casi por unanimidad se votó el artículo 12 de la Constitución de la provincia, que dice desde la concepción hasta la muerte natural. Uh-huh. Esto es un principio básico de vida, que es defender la vida. Uh-huh. Hubo muchas intervenciones y personalmente me ocupé, ya que yo creo que la vida comienza a partir de la concepción, en que esto quede clarísimo. Uh-huh. Y así textualmente quedó en ese artículo como precepto constitucional, donde de haber una despenalización, en mi opinión, no soy jurista, no podría aplicarse en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dado que este artículo es textual, como le acabo de decir. Uh-huh. Ahora, Osvaldo, la pregunta es la siguiente, sobre si en esa convención, en este debate, se planteaban cosas como la que ahora se plantean respecto de, bueno, pero si se hacen 500.000 abortos al año, esto es imposible de parar, entonces lo que hay que hacer es que las madres no sean estigmatizadas por su pobreza, de que no desean tener muchos más hijos, porque, bueno, les complica justamente. Sí, se planteó, era en menor cantidad porque había menos difusión, pero sabíamos de que poniendo esto también poníamos en riesgo esto que usted me acaba de decir, que las personas más vulnerables, adolescentes fundamentalmente, con poca preparación, digamos, sexual y sin aprendizaje que se debe dar y no se da todavía en diversos ambientes educativos y sociales, había cierta tolerancia que esto ocurriera, como los abortos clandestinos, pero evidentemente estamos planteando el derecho a la vida. Si uno estudia, y antes de ponerlo en la Constitución, y de acuerdo a mis conocimientos y conocimientos de gente que obviamente profesionales de la salud, que yo no lo soy, pero gente que sabe mucho más que uno, sabe que la constitución de la vida comienza cuando se fecunda el semen con el óvulo, y ahí se empieza la vida. Uh-huh. Y a los 25 días ya late el corazón, a las 12 semanas está perfectamente constituido todo el cuerpo, y cuando uno ve una criatura de 12 semanas que han abortado en Suiza, por ejemplo, un caso
que he estudiado mucho hace poco y que están en un incubador y que luego es una vida potencial, se da cuenta que uno está, de alguna manera, en forma media cruenta, está dejando de existir un embrión o una persona humana que se desarrolla. Y esto claro, evidentemente sí, es compartido en el mundo científico y después están las distintas versiones. Lo malo de esto cuando hay dos bandos en pugna, yo creo y considero fundamentalmente que se debe debatir, pero en mi opinión personal no se debe despenalizar, pero tampoco se debe criminalizar a la mujer que por las causas que fuera un aborto. Entonces es un tema muy bueno que se ponga en debate, pero que se contemple también esto que dice la Constitución, y la Constitución Nacional dice algo parecido con ciertas ambigüedades que pueden interpretarse no en forma tan tácita como dice la Constitución provincial. claro. Qué bueno que plantee este tema, ¿no? De buscar, pese a que hay posturas que parecen inconciliables, tal vez algún callejón justamente común puede haber. Yo infiero de lo que está diciendo que tal vez la despenalización tenga que ser una excepción y no una regla como lo quieren hacer desde algunos sectores que están muy a favor del aborto, ¿no? Claro, porque a veces nos ponemos a pensar que los argentinos somos cielos. Yo creo que la vida empieza, y creo y estoy seguro, y está comprobado científicamente, independientemente de cualquier idea, religión o lo que fuere. Pero hay una cuestión ética y moral. Empieza la vida a partir de la concepción, sí, está probado, neonatólogos del mundo, la Asociación de Pediatras, esto es un tema recurrente desde que el mundo es mundo, en definitiva, porque las distintas religiones piensan mayoritariamente como esto que le estoy planteando yo, y que lo creo por convicción personal. Claro. Pero es bueno que el debate se dé. Claro. Es bueno también que no se criminaliza a la persona que se efectúa un aborto, pero creo yo de que hay que evitar la palabra aborto, de que por sí misma ya es fea, es una palabra que no da lugar a muchas cuestiones morales, pues queda muy mal explicarlo, pero sí decir de que se debe defender la vida, pero también el Estado ha estado ausente. Le hablo de 1994, sancionando la Constitución en la provincia, ha estado ausente hasta ahora, salvo alguna planificación familiar, educación sexual en las escuelas, un tema tabú que nadie aceptaba plantear y que hemos estado responsables o no, ausente de este debate. Ahora bien, el debate bienvenido, creo yo de que hay que afirmar la vida, porque lo demás sería negar o aproximarnos a lo que puede ser cosas disparatadas que ocurren y han ocurrido en el mundo. Tenemos que tener mucha difusión para evitar tantas adolescentes y lamentablemente, como se dice, gente muy vulnerable, jóvenes y adolescentes recurran al aborto como forma de expresar su descontento a la vida, producto de que de falta de planeamiento y planificación familiar, cuya responsabilidad no es de la familia, sino también del Estado y también de la familia en muchos casos. Usted estaba mencionando el eje científico de esta discusión, y yo sí. quiero meter un elemento para justamente un poco ser provocativo en todo esto, porque, por ejemplo, hay un ministro del gabinete actual de la Nación, como es Lino Barañao, que ha planteado en distintas declaraciones, usted las debe conocer, respecto de esta disquisición entre concepción de la vida y lo que es la formación del ser humano. Creo que lo que dice Lino Barañao es que hay un plazo en el cual hay vida, pero no hay un humano a quien se mata, si es que se aplicara el aborto antes de la formación del ser humano. Le debo decir que esto ha resultado bastante provocativo para las distintas posturas, ¿no?, que están en pugna, y quería saber cuál era su opinión al respecto. Barañao debe saber que a los 20 días el corazón empieza a latir. Y a los 2 meses un feto, o mal llamado feto, bebé, no importa el sexo, está absolutamente conformado. Yo le puedo enviar incluso a las 12 semanas. 20 días. A los 20 días late el corazón, a los 15 días aproximadamente. Y a las 12 semanas está totalmente conformado. Pesa 350 a 400 gramos, entra dentro de una mano, y es un ser absolutamente viviente. Entonces yo pregunto, ¿qué estamos haciendo? Si usted ve, por ejemplo, una ecografía,
cuando la famosa pureta, que así le llaman, que se hace el aborto, como el niño o la niña se escapa de la misma, se mueve de tal manera que, porque ya siente dolor. Esto está absolutamente probado, pero absolutamente probado. Esto no es ni siquiera un principio religioso, católico, cristiano, musulmano, hebreo. Está absolutamente probado. Después, bueno, que estemos a favor o en contra, yo acepto los dos argumentos, entiendo de que y comprendo que por esto no nadie tiene que enemistarse con el otro, sino debatirlo responsablemente. Para eso está el Congreso de la Nación, muy valiente la actitud del presidente Macri, que lo instala, un tema tabú, que es cierto, y cómo lo va a instalar si mueren en el país, no me acuerdo cuánto es, pero tantas personas en hospitales públicos, sanatorios salas, mujeres que se mueren por infecciones, por abortos clandestinos. Pero vamos a, si yo me pregunto, es un interrogatorio que todavía no lo tenga resuelto, no crea que yo soy tan contundente. Estamos matando una vida que está por nacer para salvar la otra, pues salvemos las dos. ¿Y cómo salvamos las dos? Con planeamiento familiar, con educación sexual, con mucho aprendizaje en las escuelas, decirle, con algún método anticonceptivo que niega hoy la Iglesia Católica, a la cual yo pertenezco, como ser el profiláctico, y aparte que evite infecciones de esta naturaleza, entre eso el HIV. Bueno, a ver, esto es un tema que hay que debatirlo con toda responsabilidad y aceptar, aunque salga a favor, el resultado de lo que diga, digamos, el Congreso de la Nación, a pesar de que muchos cristianos, católicos, árabes o judíos estemos absolutamente en contra del principio elemental, a favor del principio elemental, a favor de lo que es la vida a partir de la concepción. Y la ambigüedad de la Constitución Nacional no es tan ambigua, pues dice la defensa del embarazo a partir de la concepción, pero no está tan claro como dice el artículo 12 de la Constitución Provincial, que dice de los derechos del niño al por nacer, fundamentalmente de la defensa de la vida, de la concepción hasta la muerte natural. Pero además hay que agregarle en los derechos del niño a nacer que hay pactos internacionales que respetan obviamente el embarazo, que también tendría que tener en cuenta en el debate los legisladores que pronto van a debatir acerca de todo este tema. Claro. Y bueno, y para un poquito remarcar lo que ha sido su exposición al respecto, es que el aborto, y la última pregunta es esta, ¿no? Llegado el caso, la excepción se tiene en cuenta. Si está en peligro la vida de la madre, o hubo violación. Reformado, que cualquier peligro que se ingiera a la madre, una persona que está gestándose y que es irreversible, comprobado fehacientemente por neonatólogos y por la patología que hoy hay, que es la más sencilla inclusive, que es la tomografía o la ecografía, ahí se puede realizar con el consentimiento obviamente de la familia, de los padres, si es menor de edad, y del médico que tiene que aceptar, y después según su conciencia habrá quien lo haga o quien no lo haga, pero que en estos casos se puede arreglar de esta manera porque el Código Civil dice lo que le acabo de manifestar. Perfecto, clarísimo. Osvaldo Mercury, expresidente de la Convención Constituyente de la Provincia de Buenos Aires, actual diputado del Parla Sur. Muchísimas gracias por este contacto. Martín, le agradezco y hasta pronto. Muchas gracias por atender mi llamado. Bueno.